La DGT contra las motos, una vez más. Nada más empezó el año 2024, la Dirección General de Tráfico dice que las cifras de accidentes de motoristas les han empujado a ellos a tomar nuevas medidas para mejorar nuestra seguridad. Hoy vamos a analizar en nuestro podcast las cifras y las medidas. Ya sabes, están en charlas de redacción de moto1pro.com, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto, con catarro. Esta semana estamos con todos vosotros, Mariano, Hilde, Josep y yo mismo, Juan. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, compañeros. Aquí recién recibidos los Reyes, que por cierto me han traído unos guantes de moto homologados para que cuando me pare la Guardia Civil pueda decir que voy en plena regla. Pues nada, un saludo a todos. Decir que mis reyes es una cosa que mi santa me ha comprado en Japón y llegará como en febrero, me han dicho. Pero bueno, o sea que mientras llegue todo va bien. Hola a todos, bienvenidos. Feliz año a los que no nos escuchasteis la semana pasada. Y yo de Reyes, mucho carbón para mí. Será que no me porto bien, pero oye, Eso es que ha sido malo. Ha sido el malo. carbón para la estufa viene muy bien, ¿eh? El carbón contamina, eso políticamente muy incorrecto, Josep. Bueno, lo Bueno, compenso con las placas solares. pues vamos con los contenidos de la semana. Arrancamos. A ver, empecemos con el tema de la DGT. ¿Qué cifras de siniestralidad han dado para 2023, Josep? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que comentar y dejar claro de qué cifras estamos hablando, porque la DGT, como todos sabemos, a pesar de que es una dirección general que debería ser técnica, realmente la maneja un político y se maneja de forma política. Por lo tanto, juegan con las cifras. Entonces, primero hay que dejar claro que las cifras que da la DGT en los primeros días de cada año son provisionales. Y no solo provisionales, sino debería decir muy provisionales. ¿Por qué digo esto? Lo primero, porque ellos dan cifras de fallecidos a las 24 horas del accidente, cuando realmente en las estadísticas en toda Europa y en España desde hace muchos años, lo que se cuentan son los 30 días. Es decir, si hay un accidente y una víctima de ese accidente llega a fallecer después de estar hasta 30 días hospitalizada, cuenta como víctima de ese accidente. Con lo cual, realmente hasta principios de febrero no deberían dar cifras, digamos, más certeras, ¿no? Pero bueno, eso es una parte de la provisionalidad de esa cifra. ¿Y la otra parte cuál es? Pues que como la DGT, como sabemos, la DGT es responsable de la seguridad vial en carretera, pero no en las ciudades y tampoco en las comunidades autónomas donde lo tiene cedido, como el País Vasco o Cataluña, a las policías autonómicas. Con lo cual, las cifras que da la DGT son de accidentes en carreteras suyas, no en medio urbano, o sea, no son fallecidos o víctimas de accidentes en ciudades o municipios, y como he dicho, a 24 horas, no a 30 días. Bueno, hecha esta aclaración, que yo creo que es importante hacerla para saber de lo que estamos hablando, la cifra, bueno, pues el ministro Fernández Marlaska Grande Marlaska. saca pecho porque la cifra ha bajado ligeramente de 1.148 fallecidos en el año 2022 a 1.145, o sea, 3 fallecidos menos, que a ellos, pues como buenos políticos, lo que les gusta es que la cifra les salga bonita. Hombre, 3 de cada tampoco es para 4... tirar cohetes. ¿Perdón? Que 3 tampoco es para tirar cohetes. Tampoco es tirar para tirar cohetes, sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que he dicho antes, que nos falta el final del mes para ver si hay gente que ha tenido un accidente y por desgracia está hospitalizado y no termina sobreviviendo, pues se engrosarán las cifras, o sea que es lo que hay. Entonces, en lo que afecta a nosotros, bueno, pues por desgracia, en estas cifras provisionales se incluyen 13 fallecidos en ciclomotor, que son exactamente los mismos que hubo en 2022, 12 más 1, que diría nuestro querido Ángel Nieto, y en moto es donde tenemos la mala noticia, que hemos pasado de 241 a 286. Es un incremento notable de un 19% y además la DGT subraya que desde el año 2012, o sea, desde hace 11 años, que sería la última década, digamos, desde el año 2012, las únicas víctimas de accidente en carretera que han subido tanto han sido los de moto
y además lo han hecho en un 37% desde ese año, ¿no? Pero vamos, la cifra con la que nos tenemos que quedar es que en este dato provisional de la DGT, por desgracia, han fallecido 286 motoristas y 13 personas que iban en ciclomotor. Debo decir que de estos había 8 que iban sin casco, 8 motoristas que iban sin casco, cosa que es increíble, pero en 2023 pues todavía parece que ha sido cierto. Y debería también señalar respecto al tema de la seguridad que en coche y furgoneta es escalofriante, pero un 23% de los fallecidos en accidente de coche o furgoneta, nada menos que 138 personas, iba sin cinturón de seguridad. Igual que nos parece mentira como motoristas que haya gente que vaya sin casco y que haya 8 fallecidos sin casco que podían haber, pues nos los podíamos haber ahorrado, francamente, también es escalofriante que haya 138 que fueran sin cinturón en coche. Joder. Hilde, ¿ibas a Josep, preguntar algo? Sí, Josep, perdona. Entonces, entiendo que en esta cifra no se cuentan las personas, los motoristas que han perdido la vida en ámbitos urbanos. Exactamente. Todo esto, la parte provisional, que son fallecidos en carretera significa que no es dentro de un pueblo o de una ciudad. Esas cifras las da cada policía municipal, porque eso depende de cada policía municipal, y cuando cada policía municipal de cada ayuntamiento de España hace su resumen anual de siniestralidad y hace su recuento y su estadística y la pasa a la DGT, porque la DGT sí que centraliza luego ese dato, pues más o menos a mitad de año, normalmente por julio o por agosto, la DGT saca un dossier donde están ya todas las cifras definitivas de siniestralidad. Pero ahora mismo ninguno de esos fallecidos es en ámbito urbano. ¿Y qué porcentaje puede ser con respecto, más o menos, con respecto a los fallecidos en carretera? O Pues sea, ahí me pillas, porque depende de cada año, pero es un porcentaje importante. por eso te Porque, digo, ¿no? porque por Estamos... desgracia, como sabemos, en ciudad y sobre todo por lo que, en lo que nos afecta, que son las víctimas vulnerables, que como sabemos son peatones, bicicletas y motocicletas, en ciudad por desgracia, hay bastantes siniestros con víctimas mortales. Josep, tenemos un retrato robot de cómo es la persona que fallece en estas condiciones en carretera, porque había oído que son personas con más de 10 años de antigüedad de carné. Bueno, de las cifras de 2023 todavía no. Porque como digo, insisto, una vez más, por eso he empezado diciéndoos que era muy provisional, son cifras muy provisionales y con poco estudio estadístico detrás. Hasta que no pasan más meses, no nos dan más información. De los datos de otros años, el retrato robot, como tú dices, del tipo de siniestro, pues el típico de siniestro típico suele ser en carretera de doble sentido y por salida de vía. Eso sí lo han dado, que la mayoría de accidentes habían sido en coche y en moto, ¿eh? O sea, las dos cosas, también los coches. Ha habido muchos accidentes por salida de vía. Lo que pasa que, bueno, queda por estudiar porque normalmente cuando es un accidente de moto por salida de vía, pues es alguien que se ha salido y, bueno, pues se ha caído en una curva, un terraplén, se ha dado contra un coche que venía de frente, contra el guardarraíl, en fin, este tipo de accidentes, ¿no? Cuando son en coche suele ser por distracción y cuando son en moto suele tener más que ver o con velocidad inadecuada, pero es más raro que sea por distracción. Pero eso es a empezar a aventurarnos. O sea, de momento las cifras que tenemos son las que he dicho. Chicos, yo creo que seguramente sería conveniente que en julio, cuando salieran todas las cifras de las comunidades y los ayuntamientos que has apuntado, Josep, que tuviéramos noticia y el saber esas cifras, porque yo creo que una de las partes más importantes de los accidentes de moto es precisamente en ciudad donde hay mucha 125, donde muchos conductores no son demasiado expertos y a ver qué incidencia tiene eso en el tema de accidentes, ¿no os Sí, parece? lo hacemos todos los años, o sea que eso, por supuesto, sí, sí. Bueno, Josep, entonces, ¿cuáles han sido las medidas que han generado bastante polémica que ha anunciado la DGT? Bueno, pues en la misma rueda de prensa que el ministro del Interior, acompañado por el director de la DGT,
anunció estas cifras, como os comentaba, provisionales por varios motivos. Bueno, pues también han anunciado algunas medidas que son las que han sido, bueno, titular noticia, ¿no? Durante toda la semana. Básicamente son, respecto a las motos, me refiero, hay 3 medidas, digamos, estrella, ¿no? O el titular es triple. Por un lado está que una cosa que se venía hablando hace un tiempo, que es la obligatoriedad de llevar guantes homologados en moto. Como sabemos, esto en Francia es obligatorio desde hace, ahora me parece, 3 años. Y bueno, desde que se hizo obligatorio en Francia, pues se había hablado, ¿no? De que en España que se iba a implantar y tal. Ahora todavía no se ha legislado, o sea, de momento ha sido solo un anuncio. Las 3 medidas que comentaremos hay que dejar claro que de momento son solo una declaración de intenciones, ¿no? Han dicho vamos a hacer esto, pero no han dicho ni cuándo ni cómo. Pues una de las cosas es esa, que será obligatorio llevar guantes en moto en carretera. Y los guantes tendrán que ser homologados. Es decir, bueno, eso lo hemos visto nosotros en alguno de los reportajes cuando hacemos pruebas de equipamiento y demás. Los guantes homologados llevan una etiqueta por dentro que llevan como un dibujito de una moto y el código del certificado de la Unión Europea, bueno, pues de qué normativas son, ¿no? Un guante que lleva ese dibujito en moto, enseguida lo identificas como que está homologado para su uso en moto. Con protecciones pensadas pues por si hay una caída y demás. No sirve unos guantes de vestir o unos guantes de trabajo, por ejemplo, que hay guantes de trabajo que pues hay gente que los usa por practicidad, pero si no son homologados para motos, esos guantes, si nos parara la Guardia Civil cuando esta norma se apruebe y los lleváramos, nos podrían multar por no llevarlos correctamente, ¿no? La segunda norma también que ha despertado gran polémica, el tema del casco integral. El ministro anunció que su intención es obligar a los motoristas a llevar casco integral o modular cerrado en carretera. Esta es otra norma también muy polémica porque, para empezar, esto no está vigente en ningún país del mundo, que yo sepa. Lo de los guantes, como he dicho, en la vecina Francia sí, o sea que hay ejemplos cercanos, pero lo del casco integral no. Y además es muy polémico porque un casco abierto, nosotros, como nuestros lectores y seguidores saben, somos muy partidarios del casco integral y no recomendamos llevar casco abierto. Pero una cosa es no recomendarlo y otra cosa es un casco que un fabricante ha homologado, que cumple con la ley y que cumple con todas las medidas de seguridad, de homologación y demás. Si alguien decide usarlo, pues según esta norma, no podría usarlo en carretera. Lo cual también es un poco polémico, porque alguien que circule por ciudad y tenga que hacer un trayecto de un trozo de carretera para llegar a su casa o a su oficina, pues durante un tramo de desuso estaría incumpliendo la ley, ¿no? O sea, por eso digo que todas estas cosas son declaraciones de intenciones que habrá que ver exactamente cómo se ponen en práctica, porque algunas de ellas son un poco complicadas. Y la más complicada de todas, la que he dejado para el final, el tema de la equivalencia. Como sabemos, desde hace pues casi 20 años, comentábamos ahora antes de empezar a grabar, en España, quien tiene carnet de coche con 3 años de antigüedad, automáticamente está facultado legalmente para llevar una moto de hasta 125, o sea, lo que se llama el B3, carnet B3 igual a 1, ¿no? Lo que anunció el ministro es que están pensando en que las personas, que no sea directo, que haya un curso obligatorio. Y claro, lo del curso obligatorio no sabemos, como insisto una vez más, han dicho qué quieren hacer, pero no cómo ni cuándo. En Francia, por ejemplo, ese curso obligatorio tiene teórica, práctica, es complicado, hay que pagarlo en una autoescuela, o sea que ha perjudicado el acceso tan fácil ahora que tenemos a las motos de 125. Además, ese curso lo hacen allí desde el 2011, ¿no, Josep? Sí, hace unos años. Y luego también un tema... ¿Y ha cambiado? ¿Se han mejorado las cifras de siniestralidad en No, Francia? allí el curso sirvió solo para que se vendieran menos motos de 125 y para poner más trabas a que la gente llegara a la 125, pero la siniestralidad no cambió. Y luego otra cosa delicada es que qué pasa con toda la gente que ya que está usando un 125,
porque, por ejemplo, en Francia me parece que lo hicieron por el recibo del seguro. Si tú mostrabas que tenías un seguro de una moto 125 con 1 o 2 años de antigüedad, creo que eran, eso te servía para demostrar que tú habías estado conduciendo una 125 y no hacía falta que hicieras el curso. Pero claro, a veces el seguro no está a nombre, o es una moto que hay en una casa que usan 2 o 3 personas. Pues solo queda acreditado del que tiene el seguro. ¿Y qué pasa con todas las personas que han usado las motos de sharing, de estas de alquiler y demás? No pueden, no tienen forma de demostrar que han estado usando eso. O sea, es un poco, estas normas, como digo, son un poco por definir y a ver cómo las definen, ¿no? Y luego, yo también a nivel de opinión, si nos están dando cifras que, como he insistido, son de accidentes en carretera, las 125, como sabemos, son motos urbanas, con lo Claro. cual limitar el acceso a las 125 no entiendo muy bien qué tienen que ver con la siniestralidad en carretera, pero bueno, No, vamos yo a quería decir, debatirlo. yo sé, quería decir, hay que subrayar en que son medidas propuestas de la DGT, que cuando una propuesta, hasta que llega a tener las habilidades de una ley, para cuando se aplica, se publica en el BOE y es de obligado cumplimiento, tiene que pasar un trámite que suele durar muchísimo tiempo, incluso pueden pasar hasta años, Sí, sí. hasta que Bueno, tenga no sé lugar. si años, pero desde luego, por mucha prisa que se dieran, y de Mm. momento, claro, ellos cuando hacen la declaración parece como que tienen mucha prisa, pero luego a la hora de la verdad descubres que, bueno, y esto, porque a mí me consta que cuando se les ha preguntado no lo tienen 100% claro cómo hacerlo. Con lo cual dices, bueno, pues entonces, o sea, os dedicáis a hacer anuncios de cosas que no sabéis ni cómo vais a hacer. Pero bueno, nuestros Lo políticos digo en porque ya hay España gente son así, ¿eh? preguntando, ya hay personas preguntando, hay gente ya ofreciendo cursos y tal. No, no, Claro. calma, calma. De momento esto es una propuesta, esto es un globo sonda que lanza la Dirección General de Tráfico y de momento se está debatiendo y no existe. Ahora mismo estamos como estábamos hace 10 días, exactamente igual. Exactamente igual. Bueno, Oye, bueno, perdona, Ile. perdona Juan, gracias. No, oye, ¿habéis leído, oído que incluso ya puestos en el colmo de lo inverosímil, hubo como una propuesta de la Comunidad Europea que por gracias a Dios, en fin, alguien con 4 dedos de frente la paró, que proponían que las motos tuvieran una limitación de velocidad más reducida que los coches? ¿No os Bueno, de estas enterasteis de cosas eso? ha Eso habido, no es una inocentada, o sea, lo he leído en varias webs extranjeras. Ha habido y habrá. Siempre hay noticias de este tipo, de iluminados que proponen una serie de cosas porque yo creo que ni entienden. Yo por eso quería saltar un poco a la siguiente fase del podcast y preguntar un poco, pensando en positivo, nosotros qué podríamos proponer a la DGT como medidas reales, ¿no? Y yo la primera que pondría encima de la mesa sería esta, una comisión real de interlocutores del sector de la moto donde estén representados fabricantes, la gente que forme a los motoristas y sobre todo los usuarios, porque hasta hace bien poco había una comisión o la DGT se dejaba de una serie de interlocutores que preguntaba y consultaba un poco cuál era la temperatura y el estado del sector de la moto y yo creo que esas comisiones se han perdido, ya la DGT va un poco a oscuras, va a ciegas en cuanto a qué está pasando realmente, no con las cifras que sabemos que son cifras muy manipuladas y cifras que tampoco sirven de mucho, realmente qué es lo que piensa la persona que se sube en una moto todos los días y circula por carreteras o por ciudades. Pues ¿Tenéis? sí, en eso, hombre, totalmente de acuerdo ya. De hecho, la semana pasada me parece que lo comentábamos, ¿no? De qué pediríamos, ¿te acuerdas que decíamos? ¿Qué pediríamos Sí, a los reyes? Y yo me acuerdo que solté una prerrogata de que lo que pediría es que los accidentes de moto se investigaran bien, pues aquí lo subrayo y fíjate qué apropiado, visto lo que ha pasado, porque además me acuerdo que dije, a ver qué cifras nos sacan y a ver qué sorpresas nos sacan. Pues si antes lo digo, pues ya lo habéis visto, ¿no? Pero yo creo que es una de las claves es la investigación. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Que yo recuerde, en ningún sitio los dosieres de la DGT, estos súper completos de julio, que tienen, es una cosa, un PDF como de 500 páginas, no pone, o sea, sí sabemos quién ha tenido un accidente en moto y ha sido víctima sin casco, pero no si llevaba un casco abierto o cerrado. Entonces, partiendo de eso, ¿sabes? ¿Para qué se sacan de la manga una norma prohibiendo usar el casco abierto por carretera?
Sí, yo sé que un casco abierto protege un poco menos que un casco integral, por eso no lo recomiendo y por eso yo no lo uso. Pero, oye, investiga bien, haz tu trabajo como DGT, como Guardia Civil, que de aquí tengo que decir que romper una lanza por las que están en la calle, porque el problema son sus mandos y los políticos que les mandan y que no les dejan hacer a veces las cosas como a ellos les gustaría. Oye, déjales hacer muy bien su trabajo, igual que se hace en temas aeronáuticos. Ayer o anteayer ha salido la noticia de que Boeing, que los pobres están todos los días en primera página, en un avión ha saltado bueno, era una puerta de emergencia oculta, pero ha saltado una ventanilla y han parado todos los aviones hasta que se investigue qué pasa. En aviación las cosas se hacen bien y por eso la seguridad va para adelante. En accidentes de carretera y en moto ha habido contadísimos casos de estudios serios de accidentes que han aportado mucho. Pues oye, hagámoslo bien, o sea, no prohíbas, ¿sabes? ¿Cuántos fallecidos? Yo sé que los guantes protegen, yo no voy nunca jamás sin guantes, recomendamos llevar guantes, pero ¿los guantes realmente van a cambiar significativamente el número de fallecidos en carretera? Me temo que no. Me temo que no, me temo que hay que mirar a otras cosas, hay que mirar el estado de la vía, que es un gran problema, y que cuando se investiga un accidente se pone en el último lugar porque no interesa quedar mal con ese ayuntamiento, esa diputación, en fin, etcétera. La investigación de accidentes yo creo que es una de las claves. Y luego, Juan, tú me acuerdo que proponías, recuperabas la idea esa famosa, que a mí me gustó mucho, que durante un tiempo fuimos abanderados, del IVA. Sí, Oye, si quieres que la gente vaya bien equipada en moto, baja el IVA, ¿no? Baja el IVA en Totalmente de los cascos acuerdo, y los totalmente de guantes. acuerdo. hombre, si quieres incentivar, desde luego, Hombre, reducir que el IVA no sea un impuesto, un artículo de lujo, sea un artículo de primera necesidad, o un IVA, un tramo medio del IVA, pero es que el IVA de equipamiento de moto es un 21%. sí, ¿no? Y otra cosa que también hay que mirar, sabéis que soy un defensor absoluto de que un conductor bien adiestrado, un conductor que haya hecho cursos de perfeccionamiento de conducción o cursos de conducción y que se haya sometido a ese tipo de cursos y lo haya superado y lo haya pasado, es un conductor más seguro. Y lo que no sé muy bien es si los cursos de conducción también tienen un 21% de IVA. Sí, el Eso me curso de parece que había conducción que dejarlo a cero, y el porque eso carnet y está. el carnet de moto, sacarte el carnet de moto también tiene una tasa de un 21% como Bueno, artículo de pero el lujo. carnet de moto puede ser es un carnet que te lo sacas y tal, pero un curso de conducción que está hecho para reducir la siniestralidad, para aumentar tu seguridad y para evitar que la administración se gaste dinero en indemnizaciones, en hospitales, en tal y cual, tendría que ser IVA cero, vamos. Totalmente de acuerdo, Mariano. Pues, Sí, señor. pues tampoco está considerado como un artículo de lujo. Sí, Joder. sí. Bueno, y luego, Juan, lo que tú comentabas de las reuniones, durante un tiempo se formó, hubo interés por parte, sobre todo en las primeras épocas de Pere Navarro, precisamente, él tuvo interés en hablar con gente de la moto y tal, pero al final, ¿qué pasa? Que la administración le gusta sentarse con gente que le dice sí a todo. ¿Sabes? Los que son peleones, los que llevan argumentos, los que les llevan la contraria, los que hacen como nosotros, que decimos, vale, pues oye, ¿quieres arreglar esto? Vale, pero arremángate y ponte en serio. Y les generan problemas, pues eso, lo que decíamos, que a lo mejor se encuentran que hay un punto negro que lo que hay que hacer es una obra y al ayuntamiento de allí echarle una bronca porque han puesto una señal mal o alguna cosa mal, pues esto que se haga, ¿sabes? Yo A ellos, fíjate, Josep, que iría más allá, porque creo que el problema que tiene la DGT es que dentro de la propia DGT creo que tiene buenos técnicos en lo que es movilidad sobre cuatro ruedas, camiones y tal, pero yo creo que no debe tener muchos técnicos, o yo incluso me aventuraría a decir que no tiene ningún técnico que sepa de motos dentro de los propios comités, dentro de la propia administración. Ah, algunos hay, ¿eh? Yo he conocido a algunas personas de ahí dentro, pero el problema es lo que te digo, que son pequeñas voces que son gente que si son, entre comillas, molestos, que no siguen la corriente del que está en ese momento al mando y demás, pues estorban. Tenemos, bueno, nuestro amigo, ¿cómo se llama este? Juan Carlos Toribio, que él trabajaba, era guardia civil de carretera no, y pero expulsaron. cansado de pelearse con sus mandos, cansado de ver cosas que se hacían mal, cansado de ver accidentes que se podían evitar y demás,
se puso a luchar del lado de los motoristas y acabaron echándole de la Guardia Civil. Y ahora, bueno, pues va un poco por libre, pero se ha convertido, pues eso, en un tío que debería ser un tío o sea, un consejero necesario para ellos y en cambio para ellos es una molestia. Pues así es como en este país funciona. O sea, los políticos les gusta gente que les den la razón. Y No, pero entonces es complicado. yendo más allá, así como la industria, si tiene una asociación clara, que puede ser ANESDOR, que reúne a toda la industria de la moto, es verdad que es muy difícil identificar a un comité de expertos de usuarios, porque ¿quién es el usuario? ¿Quién es la parte que puede hablar en nombre de los usuarios? No existe una sindicación de usuarios de moto, ¿no? No, Más- quizá la federación podría Sí estaba metida en este comité, claro, podría, es pero también deportiva. a la federación le pasa que también pertenece un poco a la clase política, entonces en cuanto te descuidas, pues también ante la duda prefieren dar la razón, ¿sabes? Porque a lo mejor también les interesa sacar partida por otro lado. Pero bueno, en fin, es un problema que yo creo que me temo que nosotros no vamos a resolver, pero por lo menos lo hemos dejado expuesto. Y yo creo, perdona, Josep, una de las cosas que has dicho que me parece que lo resume todo es que tenemos una falta de información. El Ministerio del Interior, la Dirección General de Tráfico, no sé si tiene la información que nosotros recabamos, pero desde luego lo que sé es que no la muestran al público, si la tienen, que no sé si la tienen. Sí, bueno, y luego está también el problema, pero nuestro país es así, de la pulverización de la información, ¿no? Es lo que os he dicho. O sea, yo, si en un país ideal, la Dirección General de Tráfico, pues sus tres, o sea, lo dice Dirección General de Tráfico, es la que debería ocuparse. A lo mejor lo que habría que hacer es cambiarla de nombre y cambiarla, ¿sabes? Dirección de Seguridad Vial, por ejemplo. Y que, oye, independientemente que al ayuntamiento tú le has cedido que su policía municipal se ocupe de esos accidentes y tal y cual, vale. Que a la comunidad autónoma X le has cedido que su policía autonómica se ocupe de la seguridad, vale. Lo que tú quieras, pero, oye, a mí me parece que un ente centralizado que tenga la información, las estadísticas, las cifras de todos, que ayude incluso a que se comuniquen entre ellos, pues oye, eso debería ser necesario, vamos, totalmente. Y así es en otros temas de seguridad. Por ejemplo, antes lo comentaba, la seguridad aérea, aunque de la seguridad aérea distamos mucho de estar cerca de la perfección en España, por desgracia, porque en eso también Spain is different, porque está sometida al régimen de las cosas europeas, pero luego hacen las cosas a su manera un poco. Pero caramba, la hacen a su manera, pero por lo menos está centralizado y hay un criterio que a veces no es el bueno, pero hay un criterio. Pero en el tema este de la seguridad vial, como vemos, al final está tan disperso que luego a la hora de buscar responsabilidades también, pues esto, bueno, ¿esto de quién es culpa? Pues no lo sé. Esto lo hemos comentado a veces, la ITV, la importancia de la ITV. Cuando hay un accidente y se demuestra que el problema ha sido el vehículo y ese vehículo había pasado la ITV hace poco, ¿quién va a buscar responsabilidades a esa ITV? Nadie. ¿De quién depende esa ITV? ¿De la comunidad autónoma? O sea, en fin, creo que no descubro nada, que es muy mejorable toda la organización y el estado que tenemos de, ¿cómo se dice? Pues del tema de seguridad vial, ¿no? Entonces, cuando te salen con ideas como estas, tan subjetivas, yo creo que lo hemos comentado, ¿no? De, oye, pues los coches rojos dicen las estadísticas que tienen más accidentes, coño. Pues lo siguiente que van a hacer va a ser prohibir Los coches rojos, ¿no? descapotables, como tú decías, O Josep. los eso, es más parecido al tema de los cascos integrales o abiertos. Los descapotables son coches que están homologados para circular, que algunos tienen sus propias medidas de seguridad, con barras antivuelco que se disparan y demás y tal. Pues oye, nos puede salir el director de la DGT diciendo que no, que el año pasado ha habido varios accidentes de descapotables y que son muy peligrosos y que a partir de ahora en España no se pueden usar por carretera, solo No, por con flota. casco, habrá que ir con casco. O eso, con casco, sí, sí. Yo mi percepción, si os parece, por ir cerrando un poco ya el tema, es que mi percepción de yendo encima de una moto, conduciendo a diario una moto,
es que lo que tengo alrededor va cada vez más distraído, los coches realmente tienen cada vez mucho más infoentretenimiento y todo este tipo de cosas, y las personas van mucho más distraídas dentro del coche, y realmente lo que me considero como motorista es ignorado por el resto de los usuarios de la vía. No sé si os Bueno, pasa a Juan, vosotros eso igual. me alegra que hagas esa Total, muy buena apreciación, porque hay una cifra puntualización, que no he Juan. dicho. Hay una cifra que no he dicho, y es que ha habido más accidentes en 2023 que en 2022. Lo que ha habido ha sido menos víctimas. Entonces, eso es otra cosa que nos da una pista de qué es lo que pasa. En coche, los coches son cada vez más seguros, los coches tienen mucha seguridad pasiva, y además esa seguridad pasiva, recordemos que la seguridad pasiva es la que cuando ya está ocurriendo el accidente evita que haya más lesiones, que es la que no tenemos en moto. En moto la seguridad pasiva depende de nuestro equipamiento. Pues la seguridad pasiva de los coches se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, y bueno, y la distracción interior en el coche también. Entonces, ¿qué pasa? La gente se distrae más y tiene más accidentes. O sea, ha habido más accidentes el año pasado en carretera que en 2022. Lo que pasa es que ha habido menos víctimas mortales. O sea, los únicos que han subido de víctimas mortales, ¿quiénes hemos sido? Los motoristas. ¿Por qué? Porque estamos más indefensos. Entonces, la sensación que tiene un conductor de coche que va ahí distraído con su WhatsApp y su infoentretenimiento y demás, y si le pasa algo, el coche le protege, pues eso al final redunda en nuestra contra de forma doble, porque es otra de las cosas que a la DGT se podría plantear, una campaña de sensibilización, de tener cuidado bueno, en ciudad con bicis y peatones, y en carretera con motos. Pues porque somos los débiles, y las cifras lo avalan. Hay más accidentes, y en coche la gente se mata menos, pero en moto nos matamos más. Pues es triste, pero tiene relación. Y una cosa buena que sí tienen los coches modernos, que todo hay que decirlo, es que ya tienen sensores por todas partes y nos detectan mucho mejor cuando estamos colocados en los ángulos muertos del coche, que eso también es una buena medida, todo hay que decirlo. Sí, sí. Oye, yo quería, Josep, hacerte una última, no sé si será última pregunta o tenéis alguna otra más que hacer. Respecto al tema de la siniestralidad de los accidentes, ¿hay estadísticas sobre el motivo de los accidentes en moto en los que se ven implicados una moto, la causa del accidente? Porque recuerdo que hace ya unos cuantos años, en el 10º aniversario que fui al GIS de Honda, la escuela que tiene Honda en Barcelona de seguridad vial y tal, que nos dieron unos datos muy interesantes sobre el porcentaje de accidentes y las causas de esos accidentes. Y recuerdo, no lo recuerdo porque lo he mirado en los datos que escribí en aquel momento, que es que decía algo así como el 90% de las causas de los accidentes en el que se veía involucrada una moto era a causa de una distracción o de un tal del conductor o de los aledaños, porque el 51% la motocicleta no era el culpable del accidente, ¿sabes? Tenía solamente como un 38% de culpabilidad. ¿Esto sigue siendo así más o menos? Porque cada vez lo que decía, Sí, no sé es cuál una de cifra. vosotros ahora Esa es una cifra que desde hace muchísimos años se repite, y que viene a ser que lo que pasa es que hay que distinguir cuando es un accidente de moto en el que hay otro vehículo implicado, porque hay accidentes de moto, o sea, lo que hemos dicho, las salidas de carretera, la mayoría de salidas de carretera es una moto sola, o que iba con un grupo de motos y uno se ha salido y ahí no ha intervenido otro vehículo. Pero cuando interviene otro vehículo, cuando es un cruce, cuando realmente esto pasa más en accidentes urbanos que en carretera, pero también en carretera, cuando interviene otro vehículo, 2 de cada 3 veces, o sea, el 66% No le he de las... visto, no le he visto. Me salió, eso de me que no salió, vengan a la moto la me culpa es salió una en de el... las causas principales de los Sí, sí, accidentes. es Fíjate, la culpa es del otro vehículo. ¿sabes qué porcentaje daban en aquella época accidentes achacable a un fallo mecánico? El 0,03. Nada, muy bajo, muy bajo. El 2% Eso es lo que ha fueron justificado debidos a hasta ahora. condiciones meteorológicas Sí, sí, y otros 2% achacables a las condiciones de defectos en la sí, sí. vía, que también me parece muy poco, la verdad. El tema la poca, a ver, los motoristas cuidamos las motos, por eso hay tan pocas averías mecánicas que provoquen accidentes. Y eso, hasta este año, porque ya se lo han cambiado, ha justificado que en Francia las motos no pasaban ITVs. Porque cada vez que lo querían poner obligatorio, eso, y que allí sí se juntan para protestar para las cosas, no como nosotros, que Eso es, parece que eso nos es. da Estamos igual. aquí acochinados. Sí.
Pues por eso, era el argumento principal. Alguno de vosotros, no me acuerdo cuál de vosotros ha sido que ha comentado que además los coches y ahora las motos también cada vez tienen más accesorios, más gadgets, más cosas que mirar, el móvil, el contestar no sé qué, lo que hablaba hace un par de podcasts nuestros de que odio en la moto tener tal cantidad de historias que tengas que mirar el navegador, el no sé qué, el contestar, la conectividad con el móvil, que eso te distrae, aunque no quieras, te distrae. Sí, en moto distracciones las justas. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí nuestro podcast de la semana. Recuerda que puedes enviarnos todas tus dudas y consultas a redacción@moto1pro.com o bien dejarlas en los comentarios de iVoox o en la red de podcast que utilices. Nos ha salido un podcast muy monográfico sobre la DGT, yo creo que merecía la pena, pero bueno, está muy bien. Muchas gracias, chicos. En fin, nada, muchas gracias a vosotros, Jolín. Sí que ha sido muy monográfico. Tenemos temas en el tintero que los dejamos para la semana que viene. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que este tema es literalmente vital, o sea que incluso podríamos, como mínimo en julio, cuando estén las cifras, Josep, de también las víctimas en centros urbanos, yo creo que es un tema, pues... A darle otro repaso. Exactamente, ya digo. Sí, seguro. Volveremos a hablar del gobierno, como decía una pareja de cómicos Martes y 13. No, típico. Si sabes quién es Tipicol, entonces ya has cumplido los 40. Peinas canas como nosotros. Has cumplido los 40 años. Qué grande. Bueno, qué muchas gracias por aguantarnos cada semana y dejadnos vuestros comentarios en iVoox o donde sea que nos escuchéis. Aunque sean malos, digo, aunque sean buenos.